Y nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira, TRT. En este mediodía está con nosotros el doctor Isaac Villamizar, quien es especialista en Derecho Constitucional, profesor de posgrado en la misma materia y un comunicador, un estudioso, pero muy disciplinado, ¿no?, de todas estas disciplinas. En el artículo 112, que está contemplado en el capítulo 7 de los derechos económicos, ese artículo también está suspendido, ¿no? Restringido, perdón, libertades económicas. Me pregunto yo, restringir las libertades económicas en un país donde la crisis económica cada vez es más severa. ¿Realmente este tipo de medidas podrán ser efectivas para combatir el tráfico ilegal de productos y mercancías en los ejes fronterizos colombo-venezolano? El derecho no crea una realidad, el derecho no crea la realidad económica, el derecho no crea la realidad social, el derecho no crea la realidad política. El derecho establece unas normas para regular esas realidades, para establecer una armonía y una convivencia en esa realidad. Pero el derecho no crea la realidad económica. La economía se determina primordialmente, en mi concepto, por las políticas macroeconómicas del Estado y la colaboración que en la ejecución de esas políticas macroeconómicas tienen los agentes económicos. De tal manera que lo que hace el derecho es reflejar esa realidad, pero no la determina. Cerrar la frontera por 60 días, y si van a extender eso por 60 días más, 120 días, nos haría preguntar, ¿el cierre de fronteras va a arreglar el problema de la inflación en Venezuela? El problema del acceso de los bienes y servicios de primera necesidad. Doctor, del desabastecimiento, de la escasez. Porque yo he recorrido San Cristóbal todos estos días. Vine desde Sucre, después del estado de excepción de 1950, por carretera desde Sucre hasta el Táchira, después del 21 de agosto, y he visto el mismo problema aquí en todos los estados del país. Uno se pasea por todos los establecimientos comerciales de acceso de bienes de primera necesidad. ¿Dónde están? El arroz, el azúcar, está abastecido, la leche, los productos las colas han disminuido. Diga a la gente, ustedes, gentiles televidentes, si ustedes encuentran los bienes y han encontrado los bienes ya en el comienzo de estos primeros 60 días de este estado de excepción de emergencia económica. Entonces, el cierre de frontera no va a solucionar eso si el Estado no asume su obligación, esa que le impone el artículo 112 de la Constitución, que señala, entre otras cosas, que el Estado tiene una obligación muy importante, promover la iniciativa privada en la economía y favorecer a los agentes económicos en el libre comercio, en la libre industria, en la libre empresa, fomentar las iniciativas privadas y la justa distribución de la riqueza. Esa es una obligación del Estado de acuerdo al artículo 112 de la Constitución, que no está suspendido, pero está restringido. Entonces, regulando eso, la circulación de esos bienes en la frontera, haciendo inspecciones. Ya salió el decreto del registro único para la restitución de derechos económicos y sociales en la frontera, el 28 de agosto, con ocasión de este estado de excepción, en el cual en ese registro debe estar toda la información de la población, de la vivienda, de los establecimientos comerciales, de las industrias, de los establecimientos agrícolas, en fin. Más controles. Más controles, una rigidez de control. Eso va a solucionar ese sistema de control que está evidenciado que es un fracaso en el sistema macroeconómico del país. Va a mejorar la situación, va a restablecer la normalidad, porque el estado de excepción, después de los 60 o de los 120 días, debe restablecer la normalidad en los municipios, en los 10 municipios del Táchira. Normalidad. Y a eso iba. Algunas personas, doctor Villamizar, pensamos que con el cierre de la frontera se cierran los pasos legales reconocidos en los tratados internacionales por los gobiernos, tanto de Colombia como de Venezuela. Al hacerse esto, se está defenestrando el comercio legal de mercancías y servicios entre los países, pero se le deja el camino libre y abierto al comercio ilegal, al contrabando. ¿No es esto un contrasentido? Cerrar la frontera no viola, además, ya habíamos hablado algo de eso, los acuerdos internacionales y estimula el propio contrabando. Claro, es que Venezuela y Colombia, como dos países hermanos y socios, tienen suscritos infinidad de acuerdos comerciales, de cooperación comercial en textiles,
en materia avícola. Yo estaba investigando sobre los últimos acuerdos comerciales, caña de azúcar, producción lechera, producción avícola, en materia de medicamentos genéricos, en materia de viviendas, de aluminio, de formaletas para vivienda, en materia textil, de capacitación, en fin. Párese de contar. Hay muchísimo intercambio comercial. Entonces, el sector público y el sector privado que viven de esos acuerdos comerciales y la empresa privada que ha asumido compromisos con sus clientes y sus proveedores, claro, en el otro lado de la frontera, ¿cómo van a cumplir con esos contratos y esos acuerdos con sus clientes si no pueden proveer esos bienes y esos servicios? y hablamos cerrados? de estimular exportaciones. Bueno, así estamos. Así estamos, realmente pues ya se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos, pero no sin antes darle las gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos en un mundo de economía. Muchas gracias, Darcy, muchas gracias, Fidel. Un placer, doctor. Y a todos ustedes también, amigos, muchísimas gracias por su atención y ya saben que es posible que cada uno lleve en su cabeza un mundo, pero lo que sí es seguro es que en esa cabeza todos llevamos un mundo de economía. Feliz tarde. Hasta luego.